base debiese ser la introducción a lo que es el parlamentarismo, ¿ya? Entonces, como les decía, este videíto sirve como para hacernos una idea generalizada de cómo fue que termina el siglo XIX y comienza el siglo XX. De hecho, aborda un poco lo que es el centenario. Y vamos a abordar las dos primeras preguntas, a pesar de que algunos comenzaron de abajito, por ejemplo, la ICE empezó como con las últimas, que obviamente es más simple porque con eso es lo último que aparece en el documental, así fui formulando las preguntas, pero vamos a partir con la primera que dice como qué caracterizaba a los sectores populares de comienzo del siglo XX. Explica tres aspectos. No sé si se dieron cuenta que de lo que se habla finalmente en el documental, bueno, en esta serie documental es sobre cómo viven los sectores populares lo que es la cuestión social. Hacinamiento, insalubridad, pobreza, ¿Sí? hambruna. Dígame. Al principio explican de que la formación escolar era muy precaria Sí. y se demostró cuando dijo que había votado menos del 6% de Chile. Exacto, bien Pancho, gracias por mencionarlo porque es fundamental ese aspecto. ¿Y en qué se evidencia eso? Bueno, por una parte, vota tan poca gente porque de partida las mujeres no tenemos derecho a voto en ese momento, también porque se deja de lado o no tienen derecho a voto los analfabetos. Un analfabeto es aquella persona que no sabe leer ni escribir, ¿ya? Y los analfabetos obtienen derecho a voto recién en los años 70, 1970. Uno, bueno, podría decir perfectamente como, bueno, ¿por qué va a votar alguien si en realidad no sabe leer ni escribir? Pues como que se va a perder en lo que es el voto mismo. Y creo que quizás yo ya se los he comentado y finalmente la gente, si bien no sabe leer y escribir, pero sí sabe o sabe reconocer símbolos. Por lo tanto, frente a medios de comunicación de masa que van a empezar a surgir en esta época, como la televisión, bueno, los mismos diarios y la publicidad, se va a masificar, por ejemplo, que la representación de ciertos partidos o de grupos políticos a ciertos símbolos. Por lo tanto, la gente va a saber reconocer que al marcar la línea que está al lado del símbolo, no sé, azul con rojo, probablemente yo esté, que es una flechita, esté votando por la democracia cristiana. Si estoy votando por una UP, pues, bueno, no reconozco la U ni la P, pero es un símbolo con unas líneas negras, también tiene rojo, etcétera. Ah, es de la Unidad Popular. Si estoy con otro que tiene una estrella y cosas así, bueno, es la derecha. De eso sí sabe la gente, sí sabe reconocer símbolos. Pero en esta época se le excluye de lo que es el considerado como ciudadano o ciudadana. Y como bien dice el Pancho, este es un problema país, el tema del analfabetismo. De hecho, luego con el Frente Popular ya en los años 50 se empieza a hacer una política de Estado para que la gente entre masivamente a la escuela. Porque en esta época, ¿por qué la gente no va a la escuela? Si bien hay una ley o sea, la ley de instrucción primaria obligatoria que es de 1910, obliga en el fondo a los niños a ir al colegio, los padres deciden no llevarlo porque piensan que en ese momento ese hijo es más como más productivo trabajando que yendo al colegio. Los que van al colegio, los que van a la universidad son personas que tienen dinero, que pueden dedicar tiempo a los estudios, al desarrollo intelectual, mientras que quienes trabajan son sus padres, porque tienen una situación económica que en ese momento les permite eso. Pero hay un porcentaje, más de la mitad de la población vive en una pobreza muy grande y por lo tanto tienen que priorizar. Y en una familia de muchas personas, los hijos más grandes tienen que entrar a trabajar apoyando a sus padres para llevar alimento a sus hermanos más pequeños y así la familia pueda sobrevivir. Esas son las circunstancias en las cuales viven los sectores populares y por lo tanto la decisión de llevar a un niño al colegio es arriesgar de alguna manera el bienestar familiar. Entonces, y piensen que en esta época tampoco hay leyes laborales importantes, por lo tanto va a estar súper autorizado como el trabajo por parte de los niños. Y por eso, si bien algunos van a ir al colegio en la mañana y después en la tarde trabajan, muchos no van a querer ir, están cansados y son además como condiciones de vida súper como precarias. Y eso sin sumarle como el hecho de que a veces te frustras porque no te va bien, no tienes los materiales para ir al colegio, etcétera. Y además porque tampoco hay una infraestructura que lo permita. De hecho, antiguamente existían las preceptoras que eran profesoras primarias, profesoras como de básica, y las profesoras, y digo las profesoras porque la mayoría eran mujeres, eh, hacían clases en sus casas.
porque no habían colegios para poder armar y poder llevar a la cantidad de niños a todos los lugares de Chile. Por lo tanto, hasta por lo menos los años 50, 60, eran las preceptoras quienes prestaban sus casas para poder hacer clases. Entonces, son situaciones tremendamente precarias y hay muchas historias sobre cómo los niños pasaban hambre, frío, un montón de precariedades al interior como de sus escuelas. Entonces, en los años, como les decía, desde los años 40 más o menos, en adelante se empieza el Estado como a impulsar de manera masiva lo que es la incorporación de la educación como a todos los niños y niñas. Y hoy día ya vemos, no sé, hasta los, hasta los 30 años gente estudiando y nunca entrando como al mercado laboral porque estudian en el colegio, después entran a la universidad, sacan el pregrado, después se van con un máster, después un doctorado y te pasáis la vida estudiando y, y entras muy tarde después al mercado laboral. Pues yo salí como de 25 años, por ejemplo, de la universidad y a mi edad, cuando yo salí de la universidad, no sé, pues sé de gente más joven, o sea, más joven digo, que, o sea, mayor, más adulta, pero que a mi edad ya estaban trabajando hace rato, porque las realidades son muy diferentes. Hoy ya nadie dudaría que un niño o una niña o un joven o una adolescente solo tenga que dedicarse a estudiar y no trabajar. Así que súper bien la contribución ahí que hizo el Pancho y sí, po, en el documental aparecía eso. Entonces, hablamos de hambre, malas condiciones laborales, insalubridad, hacinamiento, eh, como precariedad en términos educacionales, además discriminación de género, como que todo eso caracteriza a los sectores populares. Y si hablamos de la caracterización de la clase alta, bueno, por una parte tenían acceso a la educación, tenían buenas condiciones de vida, podían como disfrutar mucho como como del ocio, de la cultura. En realidad, de hecho, si se dan cuenta, prácticamente todos los abuelitos que hablan son personas de la élite, no son abuelitos de las clases populares, porque los abuelitos de la élite tienen mejores condiciones de vida y por lo tanto tienen una mayor proyección de vida. Probablemente esas personas ahí tenían 90, 80 años, mientras que otras personas que han vivido con mala alimentación y cosas así, su vida es mucho más acotada que aquellos que tienen como más ventaja. Y qué bueno, que esos abuelitos pudieron tener una buena situación para que así también pudiésemos escuchar como sus relatos, porque hablan como en primera persona de lo que se estuvo viviendo en esa época. Un lujo para los tiempos actuales. Eso, lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, algo que complementar, chiquillos, chiquillas. Lo menos había una Miss. ¿No? Ya. Entonces lo dejamos hasta acá. Las respuestas, en función a que no todos vieron el documental, me las envían el martes. El martes tenemos clase, ¿no? Sí, el martes me las envían y las respuestas que quedan yo las voy a responder en clase, ¿ya? Como también haciendo una caracterización sobre lo que es el siglo XX en Chile, porque el martes vamos a ver parlamentarismo. Así que eso, me las mandan el martes a mi correo. Ya, chiquillos y chiquillas, que estén muy bien. Un abrazo a todos y todas, que pasen un lindo fin de semana